Hola, soy Cristian Pérez y el trabajo que les voy a presentar hoy se llama Aporte al aprendizaje de la docencia remota de emergencia en 6 universidades de Chile. Este trabajo fue realizado por universidades desde Arica hasta Coyhaique y surge en respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19 y los cambios que involucraron a las universidades, pero también es gracias a de qué manera la virtualización de nuestros procesos nos permite cierto trabajo colaborativo que trasciende las barreras físicas. No les quiero decir de qué se trata la crisis sanitaria del COVID-19 porque todos lo sabemos, pero lo voy a sintetizar en la siguiente idea. Nosotros teníamos universidades con procesos, sistemas de apoyo y recursos que estaban pensados para la presencialidad y que ni siquiera tenían 100% de éxito en la presencialidad y de un momento a otro nos dijeron, esa universidad ya no existe, hay que reinventarla en línea. Y eso es lo que nosotros vivimos este año. En este contexto, el presente estudio tiene por objetivo evaluar el efecto de tres variables: la relación docente-alumno, el involucramiento del estudiante y el diagnóstico del contexto sobre el aporte al aprendizaje que los estudiantes de carreras de la salud le atribuyen a la docencia remota de emergencia durante esta crisis sanitaria. Hicimos un estudio cuantitativo, no experimental y analítico relacional e involucramos a 1.006 estudiantes que respondieron a la encuesta desde la Universidad de Tarapacá en Arica hasta la Universidad de Aysén en Coyhaique con una distancia de 3.000 kilómetros. Ellos respondieron una escala de satisfacción docente con este formato, así se veía en la pantalla, que tenía 4 factores, 22 preguntas y 7 alternativas de respuesta. Las alternativas de respuesta iban de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo y se originaban en la escala que nosotros previamente habíamos diseñado en el Departamento de Educación Médica para medir 3 factores. Aporte al aprendizaje, dado que en estudios anteriores nos habíamos dado cuenta que los alumnos tenían problemas para diferenciar evaluación, planificación y enseñanza. Otro factor que tiene que ver con la forma en que el docente se relaciona con los estudiantes y se llama relación organizada, porque incluye una relación respetuosa, clara, pero también libre de incertidumbre, y esto tiene que ver con la planificación que el docente hace de las interacciones. Y entendiendo que esto no es como una venta de hamburguesa donde el alumno va, compra la hamburguesa y se la lleva, sino que es un proceso de aprendizaje donde él tiene que involucrarse activamente, nosotros incorporamos un factor de involucramiento de los estudiantes, entendiendo que no se puede tener un instrumento de evaluación de la asignatura donde nosotros no incluyamos la participación del mismo estudiante. Ahora, debido al contexto específico del COVID, nosotros agregamos un cuarto factor que se denominó diagnóstico del contexto y que tiene que ver con los esfuerzos de parte del docente para entender la situación del estudiante en términos vitales, pero también en términos de acceso a las tecnologías. Para esto, realizamos un estudio que partió con la autorización institucional de las 6 universidades. Institucionalmente, desde los canales oficiales de la universidad se enviaron correos con la encuesta a los estudiantes. Estos tenían que ver, leer y aceptar un consentimiento informado antes de poder ingresar a la encuesta y respondían la encuesta en línea dentro de la plataforma SurveyMonkey. Luego, una vez finalizada la encuesta, ellos tenían una infografía con algunos criterios donde ellos podían evaluar sus niveles de bienestar y si sentían que tenían niveles de bienestar muy bajos, podían comunicarse con las unidades de apoyo al estudiante de cada universidad y eso estaba establecido dentro de la infografía. Como primer resultado, lo que tenemos es evidencia del funcionamiento psicométrico de nuestro instrumento. Lo que hicimos fue realizar un análisis factorial confirmatorio donde evaluamos el ajuste de este modelo de 4 factores a los datos de las 1.006 encuestas. Para evaluar un análisis factorial confirmatorio, uno tiene que leer estos 4 indicadores. El G cuadrado tiene que ser no estadísticamente significativo, eso es lo ideal. El RMCA tiene que ser inferior a 0,06, eso es lo óptimo. Y el CFI y el TLI tienen que ser mayores a 0,95. Nuestros resultados fueron bastante positivos. El RMCA fue menor al umbral establecido y el CFI y el TLI mayores a 0,95, lo que indica que la solución factorial ajusta adecuadamente a los datos. El G cuadrado sí resultó estadísticamente significativo, pero aquí hay un detalle. El G cuadrado tiende a hacerlo porque los análisis factoriales confirmatorios suelen usar muestras muy grandes y eso hace que las pruebas tiendan a ser estadísticamente significativas ahí. Y una vez realizado un análisis de la invariancia de la medición entre alumnos de primer año y de cursos superiores, diferenciando a los de primer año porque ellos conocen la universidad solamente a través de la pantalla, luego comparamos ambos grupos y lo que encontramos fue que había diferencias estadísticamente significativas en 3 de los 4 factores. Esto implica que los estudiantes de primer año evalúan más positivamente la docencia en términos de su aporte al aprendizaje, de la relación organizada y también se evalúan mejor en términos de su involucramiento. Ahora, estos fueron los resultados descriptivos que obtuvimos en estas instituciones. En términos del aporte al aprendizaje, en una escala de 1 a 7, que podemos tratar de analogar un poco con la escala de notas, nos sacamos un 4,4, un 4,38, que fue el aspecto peor evaluado. Y el aspecto mejor evaluado fue el involucramiento de los estudiantes, pero también con un 5,6, tampoco es una nota para cantar victoria. Lo interesante de esto, yo diría,
es que estábamos en condiciones de pandemia, con gente muriendo, enfermándose, empobreciéndose, en un tipo de universidad que se está adaptando rápidamente a la pandemia. Me faltó decir que este estudio fue hecho en el primer semestre, y pese a todo, obtuvimos un 4,4, que a mí me parece una nota aceptable, no positiva, absolutamente. Hay muchas cosas que corregir, pero la verdad es que para las condiciones y como se está dando todo, que los alumnos nos evalúen así, me parece una victoria, ¿ya? Sobre todo entendiendo que yo no sé si nos habríamos sacado un 7 con aporte al aprendizaje en docencia presencial. Ahora, una vez viendo de qué manera la relación organizada, el diagnóstico del contexto y el involucramiento del estudiante predecían el aporte al aprendizaje, encontramos que en conjunto estos tres factores predicen un 45% del aporte al aprendizaje, siendo el factor que más explica la relación organizada, que explica en un 12,73%. Los otros factores se explican en un 5,78% en el caso del diagnóstico del contexto, y el que menos explica es el involucramiento del estudiante, con un 2,14%. Como discusión, lo que encontramos es que el factor más asociado al aporte al aprendizaje es el tener una relación predecible y clara con el docente, que explica un 12% del aporte, y esto pudiese estar asociado a un fenómeno que es muy común en carreras de la salud y que son las exigencias desreguladas. Esto es cuando el docente le exige al estudiante más de lo que el tiempo y la carga académica destinada al ramo permite, le pide cosas que no están asociadas al nivel formativo que éste tiene, y le pide cosas que tampoco están asociadas a las oportunidades de aprendizaje que tuvieron en la asignatura. La exigencia desregulada es una forma de maltrato, y la hemos conceptualizado así porque no implica exigirle mucho al alumno, implica un fracaso en la planificación docente, donde éste no tiene claro qué es lo que le puede pedir al alumno de acuerdo al nivel instruccional y a las oportunidades de aprendizaje. Desde esa perspectiva, evidentemente, en una condición de pandemia donde hay incertidumbre por todos lados, el que efectivamente yo pueda tener menos incertidumbre en los procesos formativos hace que el proceso de aprendizaje pueda ocurrir. El diagnóstico de contexto explica solamente un 5,78% del aporte al aprendizaje, y esto tiene que ver con elementos importantes. Hay una relación significativa porque las condiciones vitales, el contexto de pandemia, eran factores que estaba viendo el estudiante que iban a afectar el proceso formativo. En la medida en que el docente es capaz de abrir la discusión a que el alumno le comente esas situaciones, permite flexibilizar el proceso formativo y adaptarlo a lo que el estudiante necesita. Si no, trabajamos con un estudiante de palo, un estudiante neutro que no tiene problemas, que tiene una vida perfecta y que no existe. Por lo tanto, estamos viviendo una ficción en el proceso de aprendizaje. Y el factor que menos asocia es el factor de involucramiento de los estudiantes, que solo explicó un 2,14%. Aunque es una predicción estadísticamente significativa, el bajo nivel de predicción pudiese deberse a la docencia tradicional. De hecho, nosotros teníamos una docencia en pizarra negra, luego tuvimos pizarra blanca, luego tuvimos PowerPoint, y ahora que nos quitaron la presencialidad y las pizarras, lo que hicimos fue hacer videoconferencias de 2 horas. Entonces mantuvimos el mismo esquema de docencia expositiva, porque es lo que sabemos hacer. Ese esquema de docencia donde el alumno puede tener éxito y sentir incluso que está aprendiendo desde un esquema de pasividad, no requiere participación del estudiante. Por lo tanto, probablemente los alumnos sienten que están aprendiendo incluso si no están activamente involucrados. En síntesis con el estudio, ¿qué es lo que obtuvimos de parte del docente? Que el docente, para poder mejorar los niveles de aprendizaje que desarrollan los alumnos, al menos en términos de su nivel de satisfacción, tienen que saber planificar adecuadamente sus actividades formativas, seleccionando contenidos, secuenciando las actividades y teniendo en cuenta que no solamente tiene un alumno que tiene que responder a otras asignaturas, sino que estamos en contexto de pandemia. Hay alumnos que cuidan a sus abuelos, hay alumnos que están cuidando a sus hermanitos, hay muchos alumnos sobrecargados, igual que nosotros, por actividades cotidianas, y ese fenómeno va a intervenir en sus procesos de aprendizaje. No podemos ignorarlos, sobre todo en una crisis sanitaria como esta. Ahora, el aprendizaje que tenemos que llevarnos a futuro es que esto sigue existiendo incluso cuando no hay pandemia. Lo que pasa es que hasta ahora lo habíamos ignorado. Y de parte del docente, asociado a lo mismo, tiene que escuchar al alumno para saber cuáles son sus condiciones, y también tiene que hablar. Cuando el docente tiene problemas, cuando el docente tiene quejas, yo tengo niños que están gritando acá todo el rato y hay helicópteros que están pasando mientras trato de grabar este video, ¿ya? Cuando ustedes tienen problemas, transparéntenselo al estudiante, porque es una instancia de aprendizaje. El estudiante tiene que aprender a tratar con personas, porque los pacientes son personas. Y si nosotros tratamos al estudiante como si fuese el estudiante de palo y le enseñamos que nos trata a nosotros como si fuéramos el docente de palo, va a aprender a tratar a las personas de la misma manera. ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Y por eso creemos que esto no es importante en la relación formativa. Y el docente también tiene que aprender a motivar al otro y generar instancias que fomenten la participación, que exijan la participación y que dentro del involucramiento activo del alumno permitan el aprendizaje. Involucramiento activo no implica tener al estudiante 8, 12 o 20 horas al día metido en actividades académicas. Tiene que ver con actividades valiosas que gatillen en ellos el aprendizaje.
Y de parte del estudiante, el alumno tiene que organizarse. Nosotros incluimos en esta investigación unas preguntas abiertas, y ahí surge, efectivamente no lo documentamos ahora, pero que los alumnos lo que más comentan es que el docente tiene que planificar mejor y que ellos tienen que organizarse mejor. Los alumnos también tienen que aprender a escuchar al docente. El docente también es una persona, pero también tiene que aprender a hablar y tienen que aprender, y eso depende del docente, que si ellos comentan sus situaciones personales, eso es algo que el docente va a tener en cuenta. Y finalmente, el alumno tiene que saber que tiene que involucrarse. Y para que pueda involucrarse, los procesos formativos tienen que valorar la participación del alumno y tienen que valorar menos la obediencia y el sometimiento a un proceso formativo pasivo. En síntesis, lo que hemos aprendido de la docencia remota de emergencia no es otra cosa que una lección con sangre de lo que debimos haber aprendido de la docencia hace muchos años atrás. Muchas gracias.